Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos amigos, nos encontramos nuevamente por medio de la señal de Nuevo Tiempo, la señal de esperanza. Esto es, creed en sus profetas, y estamos aquí siempre con la intención de presentar el mejor consejo, movido por la inspiración, el consejo de la palabra de Dios, amplificado por los escritos de Elena White, que nosotros conocemos como el espíritu de profecía. Para esta tarea nos congregamos como cada día junto al pastor Bruno Razo. Claro que sí, Pastor Ever, y lo hacemos así con gratitud, con alegría, como mencionas, pero también lo hacemos con responsabilidad y sentimos que es un privilegio realmente juntarnos para profundizar más en la palabra de Dios, para contar con esos comentarios de Elena de White en relación a lecciones destacadas de cada capítulo de la Biblia, hoy Primera de Samuel capítulo 30, y privilegiados también de saber que, aunque no conocemos a todos, tantos amigos y hermanos de cerca y de lejos, tenemos el mismo deseo y nos juntamos motivados por el mismo mensaje del Señor. Por eso ahora vamos a dedicarnos a compartir, a dialogar sobre Primera de Samuel capítulo 30. En este capítulo encontramos un cuadro desolador. Para poner un poquito en contexto lo que hemos visto los días pasados, David estaba en territorio filisteo, se había ido a pedir ayuda, es decir, se había acogido bajo los amparos de sus propios enemigos. Había conquistado el cariño y la confianza especialmente de uno de los reyes filisteos y le habían permitido vivir en una ciudad pequeña llamada Siclag. Ahí estaba él y sus hombres, sus familias, y había salido en una de las campañas. Al retornar encuentra un triste cuadro, sus familias, todo las esposas e hijos de sus hombres, ¿no? Todas las familias de la gente de David había sido secuestrada. Los amalecitas prendieron fuego a la aldea y se llevaron a la gente. En este cuadro desolador nos preguntamos por qué Dios permitía que estas desgracias alcanzaran a David y a su gente. Bien, Elena de White en Patriarcas y Profetas, página 681, hace este comentario. David parecía privado de todo apoyo humano.
Había perdido todo lo que apreciaba en la tierra. Saúl lo había expulsado de su país, los filisteos lo habían echado de su campamento, los amalecitas habían sacado su ciudad, sus esposas e hijos habían sido hechos prisioneros y sus propios amigos y familiares se habían unido contra él y hasta lo amenazaron con la muerte. O sea, parecía que lo había perdido todo y que todo le era adverso. Pero en esta hora de suma gravedad, David, en lugar de permitir que su mente se espaciara en estas circunstancias dolorosas, imploró vehementemente la ayuda de Dios. Halló fortaleza en Jehová su Dios. Repasó su vida agitada por tantos acontecimientos. ¿En qué circunstancias lo había abandonado el Señor? Su alma se refrigeró recordando las muchas evidencias del favor de Dios. Los hombres de David, por su descontento y su impaciencia, hacían doblemente penosa su aflicción. Mas el hombre de Dios, teniendo aún mayores motivos para acongojarse, se portó con valor. En el día que temo yo en ti confío, fue lo que expresó su corazón. Y aunque no lograba ver una salida de su dificultad, Dios podía verla y le enseñaría lo que debía hacer. Qué declaración. Impactante, ¿no? Porque digamos, dice Elena de White, tenía motivos para preocuparse, claro, perseguido por Saúl, no tenía lugar en el campamento de los filisteos, los amalecitas le habían robado todas las cosas. Abandonado por sus propios amigos. Abandonado y criticado, igual que los amigos de Job, ¿no? Claro. No, pero ya está, maldice a Dios y muérete en paz. Entonces, tenía motivos realmente para estar preocupado. O no tenía motivo, porque en realidad el que sustentaba su vida era Dios. Podía no contar con Saúl, podía no contar con su familia, podía no contar con sus amigos, podía no contar con favores de los filisteos o de los amalecitas, pero él sabía que contaba con Dios. Y por eso dice, cuanto más temo, más confío. En la hora del temor es la hora de confianza. David no veía la solución, pero Dios sí veía la solución. Y con nosotros pasa lo mismo. Nosotros podemos ver la oscuridad, la dificultad, el problema real, grande o imaginario, hacerlo más grande de lo que es, o de nada hacer un mundo. Todo eso puede ocurrir, pero en lugar de ver la oscuridad, podemos ver la luz. En lugar de ver el problema, podemos ver el resolvedor de los problemas. En lugar de contarle a Dios cuántos problemas tenemos, le podemos contar a nuestros problemas que tenemos a Dios. Cuán grande es nuestro Dios. Entonces, esa es la experiencia significativa que en este tramo de la lectura aprendemos de la experiencia de David. Confianza a Dios a toda prueba. Y más, cuanto más oscura sea la noche, más difícil sea la prueba, más se manifiesta el poder y el abrazo maravilloso del Señor. Así es, pastor. La historia continúa en este capítulo. David marcha contra los amalecitas y claro, él sabía que los amalecitas habían secuestrado a su gente, así que todavía quedaba una vislumbre de esperanza y él marcha tras ellos para rescatar a toda su gente. Deja a un grupo de personas en el campamento para cuidar las cosas que estaban allí, todavía lo poco que quedaba, y marcha con unos cuantos. Obviamente, con la presencia de Dios por delante, David fue exitoso una vez más en su campaña bélica y retorna victorioso, retorna con su gente, que era lo que más le interesaba, y también, como era costumbre, con el botín de guerra. Cuando llega el momento de repartir, los que habían ido con David le dicen, bueno, vamos a repartir solamente entre los que hemos ido, ¿no? Eso es lo que se estila, así que cuidadito, ¿no? Por favor. Nadie que no ha ido toca aquí este botín. Y David se quedó pensativo. ¿Cómo resolvió David este asunto? Bien, Elena de White lo cuenta así. Con gran regocijo los vencedores regresaron a sus casas. Al llegar a donde estaban los compañeros que se habían quedado atrás,
Los más egoístas e indisciplinados de los 400 insistieron en que aquellos que no habían tomado parte en la batalla no debían compartir el botín, que era suficiente que recobraran a sus esposas e hijos. Pero David no quiso permitir tal arreglo. No hagáis eso, hermanos míos, con lo que nos ha dado Jehová, porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que se queda con el bagaje, les tocará por igual. Así se arregló el asunto y llegó a ser desde entonces ordenanza de Israel que todo el que estuviera relacionado honorablemente con una campaña militar debía participar del botín igualmente con los que habían tomado parte activa en el combate. O sea, cada uno tiene su lugar, ¿no? Digamos, si uno usa la figura de y un enfermero en el combate no hace también su trabajo, y un cocinero no hace también su trabajo. Entonces, todos tienen su parte. Hay una parábola en el Nuevo Testamento aplicado no al botín de una guerra, sino aplicado a la vida eterna, que el patrón salió a contratar distintos siervos a distintas horas del día y a todos les dijo que le iba a pagar lo mismo. Pero hubo uno que trabajó solo 1 hora, a las 5 de la tarde empezó y terminó a las 6. Pero lo que le pagó fue lo que él había pactado. Solo que el que trabajó desde la mañana le parecía injusto, me estás pagando lo mismo. No es injusto, yo te dije que te iba a pagar esto y te estoy pagando lo que dije. A él le dije que le iba a pagar lo mismo y le estoy pagando lo que dije. O sea que Dios, todos tenemos un lugar en el plan de Dios. Y para todos Dios tiene la misma recompensa. En el presente, la fe, la esperanza, la protección, y en el futuro, una vida para siempre. Por eso, en aquella campaña, el botín era para todos. Así es, amigos. Vamos a ir a un corte y un consejo importante y enseguida volvemos. Hola, ¿qué tal? ¿Me acompañas a leer otra cita de los escritos de Elena White? Esta se encuentra en el libro Consejos para los Maestros y dice así: Nunca ha sido mayor que hoy la necesidad que tiene el mundo de enseñanza y curación. Está lleno de necesitados que requieren nuestra atención: los débiles, los impotentes, los ignorantes, los degradados. La continua transgresión del hombre durante casi 6.000 años ha producido enfermedad, dolor y muerte. Multitudes están pereciendo por falta de conocimiento. Mira, estos libros y otros pueden ser parte de tu biblioteca personal y te invito a que los puedas adquirir buscando en la página www.aces.com.ar o visitando una iglesia adventista del séptimo día cerca del lugar donde tú te encuentres. También puedes descargar la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Volvemos con siempre una promesa de encontrar un consejo más para nuestra vida. Si solo renovar nuestra gratitud, nuestra confianza en la seguridad del proyecto de Dios para nuestra vida. Y con esa seguridad vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu promesa. Renovamos nuestra confianza, nuestra identidad de ser tus hijos y de actuar como tus hijos. Por favor, bendícenos en este día y que podamos vivir vidas diferentes de tu mano. Agradecidos oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Creed en sus profetas. Nos encontramos el día de mañana.